Nos olvidamos de muchas cosas, ¿verdad? Y especialmente nos olvidamos de sonreír. Pero los niños nos hacen sonreír con su inocencia, nos hacen tener esperanza, ¿verdad? Quizás a nosotros no nos fue muy bien en la vida y a ellos les espera una mejor vida. Y por eso trabajamos y por eso le echamos muchas ganas, ¿verdad? Para que nuestros hijos sean niñas y niños, adultos, mujeres y hombres felices. Porque todo padre y toda madre quiere que su hijo sea feliz. Pero quiero decirles que ayuda mucho que seamos nosotros felices. Entonces les animo a ser mujeres y hombres felices para que sus hijos vean, ¿verdad?, la felicidad. Vamos a leer algo importante que sucedió en la vida del Señor Jesús. Mateo capítulo 8. Abra su Biblia si tiene Biblia. Si no tiene Biblia, escuche el Evangelio, porque vamos a escuchar el Evangelio de Jesús. Mateo capítulo 8. De los capítulos 5 al capítulo 8, el Evangelio de Mateo habla del sermón del monte, habla de las bienaventuranzas y habla de que el Señor Jesús decía bienaventurados, o sea, felices. Felices son los hombres. Y él decía que traía la felicidad al hombre. Y dicen que este ha sido el mejor sermón que se ha dado en la historia de la humanidad. El sermón del monte. En el sermón del monte el Señor Jesús enseñó muchas cosas. Y cuando termina el sermón del monte, dice en el capítulo 8 de Mateo, dice el versículo 1, cuando descendió ¿de dónde? Del monte, de dar su sermón. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Cuánta gente le seguía? Mucha gente. Y aquí, entre todos los que le seguían, versículo 2, venía ¿cómo dice la Biblia? Un leproso. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante Jesús, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese lo que le dijo el leproso al Señor Jesús. Señor Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. En el tiempo del Señor Jesús, la lepra significaba ser maldecido por Dios. Así pensaba la gente. La lepra era algo terrible. La lepra era algo que indicaba que el hombre era inmundo. Y había una ley que el leproso tenía que traer eso que se ponen las vacas que hacen mucho ruido. ¿Cómo se llaman? Cencerro. Ándele, traían un cencerro, una campana, y de lejos allá en la esquina se paraba el leproso y empezaba con el cencerro a decir, soy leproso, soy inmundo. Y toda la gente no podía acercarse al leproso. Toda la gente no podía tocar al leproso. Así era como vivía el leproso. Entonces el leproso era una persona rechazada. Era una persona que nadie quería. Era una persona que todo el mundo le daba la vuelta. Era una persona que nadie podía tocar. Porque creían que si tocaba a alguien al leproso, la maldición también le podría caer a él. Se contaminaba también. Recuerden que ellos pensaban que la lepra era un castigo de Dios. Y a veces, ¿verdad? Muchas personas aún en estos tiempos piensan así, que cuando una persona está sufriendo o que cuando una persona sufre una enfermedad de esas muy terribles, ¿verdad? Dicen, es que Dios lo está castigando y no te acerques porque te va a caer también el chagüistria, ¿verdad? Entonces el leproso, de entre todo lo que tenía, se sentía rechazado. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿algunos de ustedes han vivido alguna vez un rechazo? ¿Alguien los ha rechazado? ¿Sí? ¿Cómo se siente ser rechazado, hermano? Se siente terrible, se siente mal uno, se siente excluido, se siente como apestoso, ¿verdad? Como que uno trae algo que la gente no quiere acercarse. Eso era la lepra en aquel tiempo. Dice la Biblia que este leproso se acercó con Jesús
y le dijo Señor. Y cuando alguien se acerca con Jesús y le dice Señor, está reconociendo que Él puede hacer cosas maravillosas. Y ustedes escucharon en algunos hermanos ahorita, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, cosas maravillosas. Dice el versículo 3, fíjense lo que hizo Jesús. Jesús extendió la mano y luego dice, y le tocó. Ahorita los niños se acercaban con ustedes y a algunos como que les costaba trabajo tocarlos, ¿verdad? Porque ¿qué es esto que trae el hermano? O sea, ¿cómo me va a tocar un niño? A veces, por las maneras de ser y de pensar, creemos que si nos tocan va a pasar algo malo. El Señor Jesús dice que tocó al leproso. ¿Y saben qué pasó cuando el Señor Jesús tocó al leproso? Toda la gente empezó a decir, ¿cómo puede tocar a alguien así? Porque la gente, ¿verdad? Y la religión excluye a las personas. No puedes ir ahí porque está lleno de pecado. No puedes estar ahí porque eres un vicioso. No puedes estar ahí porque eres una mujer de baja reputación. No vas ahí. Pero eso lo hace la religión. El Señor Jesús no es así. Y dice la Biblia, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le tocó. Le tocó. Y eso significaba, yo estoy contigo. Cuando alguien te toca, te está diciendo, yo estoy contigo. No estás solo. Yo estoy luchando contigo. Y sabes, el Señor Jesús fue rechazado. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Cuando el Señor Jesús vino, la Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, le rechazaron. Y Jesús no estaba leproso. De hecho, Jesús nada más daba amor. Jesús nada más ayudaba. Y la gente, ¿qué hizo con Jesús? Lo rechazó, lo despreció. Las cosas no han cambiado mucho. Y hoy vemos que la gente se le habla de Jesús y la gente lo sigue rechazando. Luego voy, ahorita no, tengo muchos compromisos, tengo que atender mis cosas. Y el Señor Jesús, ¿sabes qué? Siente lo que un leproso siente. El Señor Jesús siente lo que una persona con SIDA siente. ¿Alguna vez has estado cerca de una persona con SIDA? ¿Has tocado a una persona con SIDA? ¿Cómo se siente la persona que tiene SIDA? Se siente rechazado. Y hasta ellos mismos, ¿verdad? Tú los quieres tocar y ellos mismos no me toques. ¿Por qué? Porque mucha gente los ha rechazado. Y entonces estamos viendo que el Señor Jesús también fue rechazado. En este sentido, el Señor Jesús sabe lo que se siente ser rechazado, porque a Él lo rechazaron. El Señor Jesús vino y los judíos le dieron la espalda. Y el pueblo mexicano que no es judío le da la espalda al Señor Jesús y se va en pos de otras cosas y no en pos de Jesús. Dice la palabra bendita en este evangelio hermoso que el Señor Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Y luego le dijo las palabras más hermosas que alguien con lepra puede recibir: sé limpio, sé limpio. Y el milagro aconteció. Dice ahí que al instante la lepra desapareció. Y ustedes lo escucharon en el testimonio. Este hombre que tenía cara de muerte, este hombre que hasta la medicina decía no se puede, pero cuando alguien ora, cuando esa persona recibe a Jesús, cuando esa persona dice, Señor, ayúdame, si es voluntad de Dios, se da el milagro. La Biblia dice que al instante la lepra se fue. Y la lepra en la Biblia representa el pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo único que nos puede separar a nosotros de Dios. Cuando una persona está en pecado, no se puede acercar a Dios. Cuando una persona anda en lo malo, no puede. Por eso mejor manda el dinero para que vayan y lo den en la iglesia, pero yo no puedo ir, porque la misma maldad le impide. Cuando andamos mal con Dios, cuando andamos mal en nuestra vida, no podemos orar. De hecho, no tenemos ganas de orar. Cuando estamos en pecado, no queremos ir al templo. Nos aburre el templo.
Porque el pecado nos separa de Dios. Y la gente, dice la Biblia, estamos llenos de pecado. Fíjese lo que dice en cuanto al pecado y a la lepra de los hombres. Romanos 3:10. Escuche lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay una persona justa. ¿Ya lo vio? ¿Sí lo ve? No hay una persona que pueda decir, yo estoy limpio delante de Dios. No, Romanos 3:10. Dice, no hay un justo ni aún uno. Entonces, si no hay ningún justo, ¿quiere decir que los pastores no son justos? Amén, no son justos. Y si los pastores que buscan y que están pegados a Dios no son justos, imagínense nosotros, ¿verdad? Que caemos, que no estamos tan fuertes en el Señor. Entonces, ¿cuántos justos hay en el mundo? Ni uno. Porque a veces salen en la televisión, ¿verdad? Y dicen, mira, ahí va el justo. Y eso está en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que no hay uno justo, ni uno solo. Pero ahí no termina, dice, no hay quien entienda. La gente no quiere entender. No hay quien busque a Dios. Fíjate. Y nosotros que creemos que buscamos a Dios. En 1 Juan 4:19 dice la palabra del Señor que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿quién buscó a quién? Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Todos se desviaron. Y luego dice, este versículo le gusta a Paquita la del barrio. ¿Conocen a Paquita la del barrio? Hay un mensaje que se llama Lo que dice Paquita la del barrio. Y es este, dice, Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así dice Paquita del barrio, ¿ah? ¿Me estás oyendo? ¿Qué dice? ¿Me estás oyendo? No lo escucho. ¿Me estás oyendo? No se enoje, hermana. Este es el versículo de Paquita la del barrio. Dice, todos se desviaron. ¿Y qué es desviarse? Pues vengo a Rosario y me voy a Cuinapa. Imagínate. Imagínate con el hermano ese enfermo, ¿ah? Ahí enfermo, y en vez de ir a Mazatlán me voy a Culiacán. No, pues en el camino 2 horas ahí se me puede hasta petatear el hermano, ¿ah? Cuando nos desviamos, no llegamos a la meta. Dice la Biblia, todos se desviaron y todos se hicieron inútiles. ¿Cómo se hicieron? Inútiles. Y no lo dice Paquita la del barrio, lo dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. Fíjate. ¿Eres bueno, hermano? Sí, yo soy bien bueno. Bien bueno yo. Parezco bubulubo de bueno. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego dice, sepulcro abierto es su garganta. Imagínate un sepulcro abierto. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Una tumba abierta. ¿A qué huele? Dice que así huele nuestra garganta. Decía el hermano que viene con nosotros, el hermano Gilberto, es que tengo problemas en la garganta, me duele la garganta. Bueno, una cosa es que te duela la garganta y otra cosa es que te huela mal la garganta. Y la Biblia dice que sepulcro abierto es nuestra boca, porque hablamos puras cosas feas, terribles. Entonces, la lepra no solamente es esa enfermedad, sino es todas estas cosas que estamos haciendo. Somos inútiles, hablamos muchas cosas feas. Levante la mano, ¿quién habla cosas feas? Ay, Padre Santo, ir hasta el niño habla cosas feas, levanta la mano. Con su lengua engañan, levantan la mano, ¿quién dice mentiras? Y los que no levantan la mano son mentirosos, entonces... Dice, con su lengua hablan mentira. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. A ver, le vamos a hacer como serpientes. A ver, hágale. Fíjese, la Biblia dice que eso somos. Entonces, vieja, tráeme los frijoles y un quesito. Y ahí va la vieja. Viejo, dame el chivo, necesito dinero para la paga de mañana. Y ahí va el viejo. Porque damos la comida y damos el dinero, pero
¿verdad? ¿Verdad que sí? Hablamos cosas que no debemos. ¿Dice la Biblia eso? Yo no lo estoy diciendo. Dice la palabra. Entonces seguimos con esta lista tan terrible. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Hay violencia aquí? ¿En este pueblo hay violencia? Porque allá en Mazatlán hay mucha violencia. Y a veces creemos que la violencia está afuera, ¿verdad? Y Señor, protege a aquellos malos. Pero a veces la violencia está dentro de casa. Cuando yo trato mal a mi esposa, cuando yo le grito a mi hijo, cuando yo no abrazo y amo a mi hijo, ahí hay también violencia. Dice que los pies se apresuran ¿a qué? A hacer lo malo, a hacer la violencia. Fíjese este pecado pues fuerte que está en el pueblo, en la gente. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Por eso la gente busca la droga. Por eso la gente busca el sexo, por eso la gente busca la religión, por eso la gente va con los terapeutas, con los psiquiatras, por eso la gente busca el cigarro, la bebida, busca cosas porque en su corazón no hay paz y buscan la paz. Dice la Biblia, escucha, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y termina diciendo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el leproso espiritual que vimos en el milagro aplicado a las personas en este mundo hoy. Y Jesús ve al leproso y quiere limpiarlo, porque Jesús tiene misericordia. En el otro evangelio, en el de Marcos, dice que Jesús, cuando vio al leproso, tuvo misericordia. Yo te pregunto a ti, cuando tú ves a un familiar enfermo, ¿no tienes misericordia de él? ¿No te duele el corazón verlo sufriendo? Cuando él está llorando por su dolor, ¿no se quebranta tu alma? Lo mismo sucede con Jesús cuando ve a sus criaturas así, sufriendo. El Señor Jesús, al ver al leproso, tuvo misericordia de él y por eso lo limpió. Y el Señor Jesús ha venido esta noche aquí a Rosario y ¿saben qué? Nos quiere limpiar. Él quiere limpiar tu vida de la lepra. Hermano, pero yo no tengo lepra, mire, tengo la piel rosita. Hermano, mire, yo estoy blanquito, yo no tengo lepra, pero tienes una lepra peor que esa. Tienes la maldad en ti, dentro. Fíjese bien, quiero decirle algo fuerte. Aún los cristianos tienen maldad en sí. Hay malo en ellos también. Porque cuando somos cristianos, no dejamos de pecar. Seguimos siendo leprosos. Pero ahora vamos con Jesús a que nos limpie cada día. Cada día. Pero necesitamos decirle hoy al Señor Jesús, Señor Jesús, límpiame. Mi pecado es grande. Y en este momento el Espíritu Santo te está llevando a tu mente y a tu corazón en lo que estás mal. Yo no lo sé. Y sabes que yo tampoco quiero saberlo. Pero tú tampoco sabes en lo que yo estoy mal. Y el Espíritu Santo también en este momento me está diciendo, Guillermo, tú también necesitas limpieza. Tú también. Y bendito Dios, el Señor Jesús viene y tiene misericordia. Y Él nos quiere limpiar. Él no quiere que estemos enfermos. Pero el Señor Jesús quiere ver una disposición en nosotros. ¿Tú quieres ser limpio del pecado que hay en ti? ¿De tu boca? ¿De tus ojos? ¿De tu mente? Entonces te vas a poner en pie y vas a venir aquí conmigo. Y voy a orar y vamos a orar juntos. Porque el Señor Jesús vino a buscar, a limpiar y a salvar al que estaba perdido. Pero Él es un caballero. Él no te va a forzar. Si tú necesitas limpieza, ven aquí conmigo. Venga, vamos a orar juntos. El hermano valiente, ese hermano es bien valiente.
Este hermano ayer fue a un centro con mujeres